Una vez que hemos completado nuestro panel, nuestro tablero y hemos generado informes que ya están a nuestro gusto, hay varias opciones que resulta bastante interesante conocer. La primera de ellas es saber que podemos actualizar la información. Esto no es un proceso estático. Recordad que hemos tomado toda nuestra información desde esta hoja de cálculo, pero podría ocurrir que fuésemos añadiendo información aquí o modificando información previa que tuviésemos dentro de la hoja de cálculo o añadiendo nuevas fuentes de información. Pero si modificamos las fuentes de información sobre las que bebe nuestro informe y queremos que esa nueva información quede actualizada cada cierto tiempo, lo único que hay que hacer es, donde aparece vista actualizar datos, pulsar, y si aparecían nuevas filas y nueva información, esta información se actualizará actualizando todos los cálculos que teníamos en nuestro informe. Una vez hayamos hecho esto, a la hora de compartir tenemos diferentes opciones que podemos ver aquí. Podemos invitar a usuarios a participar en la gestión de este informe, bien a través de correo electrónico o pasándoles el enlace, y establecer si queremos que sean editores o simplemente gente que puede ver el informe pero no puede editar los campos y los gráficos que aparecen en él. Por supuesto, va a poder utilizar los filtros que hayamos utilizado, va a poder cambiar la información, interactuar con los gráficos, pero no cambiar el informe propiamente dicho. Una característica también muy interesante es que vamos a ser capaces de programar el envío por correo electrónico cada cierto tiempo. Aquí podríamos poner una lista de diferentes usuarios a los que queremos enviar un informe, una periodicidad en cada vez que queremos que genere el informe, las páginas del informe que queremos que llegue, y un correo electrónico para que los nuevos datos estén actualizados para el conjunto de gente que pueda tomar las decisiones cada cierto tiempo. Podemos también insertar el informe para, por ejemplo, embeberlo en una página web o en cualquier otro punto, obtener un enlace para compartir con quien nosotros queramos, tanto el enlace de edición como el enlace de visualización, o descargar el informe en formato PDF en las páginas que queramos o todas las páginas si ese fuese el caso. Recordamos a modo de resumen. Google Data Studio va a ser una herramienta que nos va a permitir recuperar información desde diferentes fuentes de datos, por ejemplo, desde hojas de cálculo, desde archivos CSV, desde bases de datos MySQL, haciendo conexiones directamente a Google Analytics, Google AdWords y otras diferentes fuentes de las que podemos recibir y beber información para tratarlas de explotar de forma visual. Esta información que podemos explotar la podemos organizar de acuerdo a tableros como el que hemos generado. En esos tableros podemos incluir tarjetas de resultados como las que aparecen aquí y combinarlas, por ejemplo, con diferentes tipos de filtros específicos como los que vimos aquí para conocer dentro del beneficio qué parte corresponde al online, al retail, al direct o muchos otros. Podemos incluir tablas de información que además son interactivas y cuando pulsamos pueden actuar como filtros dentro del resto de procesos. Podemos incluir tablas dinámicas en las que podemos cruzar información tanto en filas y columnas de diferentes dimensiones y calcular diferentes métricas. En este caso es una dimensión con una dimensión, pero podríamos utilizar varias con varias si fuese el caso, y varias métricas a su vez, y además calculando los subtotales. Podemos organizar nuestros tableros de acuerdo a páginas. De hecho, en este caso hemos generado 4. Esta sería la página 1. En la segunda página hemos visto, por ejemplo, cómo analizar series temporales y el cálculo de tendencias con diferentes niveles de agregación. Si la agregación diaria genera demasiado ruido, pues podemos analizar en datos agregados pues de forma semanal o mensual, anual o como nosotros queramos. Hemos visto también los gráficos de líneas, que son muy similares a las series temporales, pero en este caso las variables de axis así ordenadas pueden ser las que nosotros consideremos. Hemos analizado diferentes tipos de gráficos de barras que podemos incluir, también interactivos,
con diferentes niveles y cálculos que analizar, que pueden interactuar. Todos estos gráficos se pueden descargar, podemos descargar si queremos además también las tablas. Por ejemplo, si voy aquí y pulso aquí, pues puedo descargar el CSV o descargar este archivo en Excel o en cualquier otro tipo de plataforma. Puedo también utilizar diagramas de sectores como los que tenemos aquí, diagramas circulares o de quesitos que también se llaman. Puedo explotar información geográfica. Si tengo campos que incluyen información geográfica, puedo aprovechar que Google me los puede georreferenciar. Si tengo ciudades, si tengo países, si soy capaz de suministrar la latitud y la longitud, el Google Data Studio hace un proceso de georreferenciación y luego puedo explotar esa información geográfica mediante mapas como los que aparecen aquí o directamente sobre Google Maps, también de forma muy sencilla, incorporando diferentes dimensiones en nuestro análisis. Puedo utilizar scatterplots y análisis de tendencias para calcular la correlación posible entre diferentes variables. Puedo filtrar, por supuesto, por periodos. Puedo analizar con diagramas de rectángulos a diferentes niveles de desagregación y a diferentes niveles de profundidad, utilizar filtros o establecer rankings, ordenar por beneficios, por los mayores, por los menores, por orden alfabético. En definitiva, de una forma muy sencilla, Google Data Studio nos va a permitir explotar información a un coste mínimo, porque esta aplicación a día de hoy es completamente gratuita, como la mayoría de las herramientas, con procesos conceptuales que hemos visto que son muy sencillos de utilizar, y los resultados pues son bastante buenos.